El día de hoy a la mañana, mientras estaba preparándome para hacer mis actividades, estuve leyendo un artículo que me pareció muy interesante. El artículo había salido en la BBC y hablaba sobre una circunstancia, un evento bastante triste que se había dado hace 20 años atrás, cuando 700 personas fueron quemadas vivas debido a una secta que surgió en Uganda, en África. Es un hecho que, como digo, es bastante triste, bastante doloroso y bastante vergonzoso también para el cristianismo. Si bien sabemos, y como dice el reportaje, se trata de una secta, de todas maneras la base de esta secta eran algunas de las doctrinas cristianas. Cuando seguí leyendo y analizando lo que decía el texto, hablaba de que el grupo se llamaba Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos de Dios y había surgido de un grupo de católicos que se sentían inconformes con las actitudes que tenían los sacerdotes con respecto a la fe. Estas personas consideraban que los sacerdotes estaban llevando demasiado light, demasiado ligera su vida cristiana, y ellos consideraban que se debía ser más estrictos en llevar nuestra vida cristiana. Y es por eso que justamente el nombre que habían asumido era el de la restauración de los 10 mandamientos. Este grupo lo que hacía básicamente era poner bastante énfasis al tema del cumplimiento de los mandamientos. Buscaban que en todo momento y en toda circunstancia se cumplieran de manera estricta los mandamientos. Un ejemplo de esto decía el artículo que, por ejemplo, si es que alguien era encontrado con alguna mentira, esa persona tenía que, recordemos que se trataba de un grupo anteriormente católico, esa persona tenía que rezar 2000 rosarios para poderse sentir que esa persona había pagado por su culpa. En todo esto, pues lo que vemos es cómo este grupo trató de ponerle bastante énfasis al tema de la forma estricta que teníamos que llevar nuestra fe. No es el primer grupo ni será el último. Nosotros conocemos por la historia de muchos grupos que surgieron del cristianismo, pero que se fueron hacia una ala radical, hacia un legalismo bastante estricto, donde todos los aspectos de la vida del creyente eran vigilados, observados y castigados por los líderes de la iglesia. Todo en función del cumplimiento de leyes que se consideraba que debían ser cumplidas para poder llegar al cielo. Todo esto me hizo pensar en lo que el texto bíblico nos habla al respecto, y me pareció apropiado leer un texto que está en Romanos capítulo 13, en los versos 9 y 10, que dice así: los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Frente al grupo que les había mencionado, de la restauración de los 10 mandamientos, y frente a muchas sectas que le ponen mucho énfasis al tema del cumplimiento de determinadas leyes, nos encontramos con esta porción del apóstol Pablo, con estas palabras que él escribe y que nos hacen ver que el cumplimiento de la ley se debería resumir solamente en una frase: amar al prójimo. La verdad es que en nombre de los mandamientos y a veces en nombre de Dios, muchas veces podemos herir a muchas personas, muchas veces podemos lastimar y podemos hacer cosas que Dios no estaría de acuerdo, y las hacemos porque decimos que estamos actuando en nombre de Dios. Contrario a esto, el planteamiento, la propuesta del apóstol Pablo es que resumamos todo en el amor al prójimo. Es decir, en sabernos identificar con nuestro hermano, con nuestro vecino, con nuestro amigo, y una vez que nos identifiquemos con él, podamos nosotros comprender cuáles son las razones por las cuales él o ella actúa como está actuando. Y de esa manera nosotros también podamos identificarnos con él en su sufrimiento, para identificarnos también con él en su victoria. Que nosotros podamos hacer las cosas para el bien de los que están a nuestro alrededor. De hecho, en base a esta frase, la última que se menciona en el texto que he leído, el verso 10, que dice: el amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley, un filósofo y teólogo
cristiano de los inicios del cristianismo, Agustín de Hipona, dijo una frase que es muy interesante: ama y haz lo que quieras. La idea, pues, detrás de este planteamiento es que una vez que nosotros aprendemos a amar al prójimo, las cosas que haremos tendrán un filtro y no haremos las cosas por egoísmo, por vanagloria, por jactancia, por tratar de humillar a los demás o por tratar de mantenerlos debajo de nosotros. Las cosas las haremos siempre pensando en el bien que puede estar para esa persona. Solamente cuando nosotros aprendemos a amar, haremos todas las cosas conforme a los planes y propósitos de Dios. Pero cuando en nuestro corazón no hay amor, no importa que cumplamos uno o todos los mandamientos, en eso que hacemos habrá pecado. Es una idea que nosotros podemos ver en el apóstol Pablo. Nosotros podemos cumplir con los 10 mandamientos y el apóstol Pablo decía que se puede buscar el cumplir los mandamientos, pero de todas maneras en nuestro corazón siempre habrá pecado. ¿Y cuál es la razón de esto? Que en nuestro corazón no está el deseo, el anhelo de hacer las cosas para bien de los que están a nuestro alrededor. Muchas veces lo único que nos mueve es el interés personal. Pero si nosotros queremos que realmente las cosas vayan conforme a los planes y propósitos de Dios, necesitamos empezar a amar. Cuando nosotros amamos, comenzamos a dejar de lado ciertas rivalidades, comenzamos a dejar de lado ciertas barreras que establecemos y que a veces incluso lleva a divisiones en las iglesias. Casos en los cuales los unos están preocupados por un día, los otros están preocupados por una semana, los otros están más preocupados por un texto bíblico y los otros están más preocupados por una doctrina o una tradición. El texto bíblico nos dice que si amamos, no hacemos daño a nadie y estamos cumpliendo la ley. Empecemos a amar, aun cuando no sean idénticos a nosotros, aun cuando sus ideas son diferentes de las nuestras, aun cuando sus maneras de hablar y de comportarse sean diferentes de las nuestras, aprendamos a amar, porque el perfecto amor es el que echa fuera el temor. Y en el perfecto amor estamos nosotros cobijados y cubiertos por el Dios que es nuestro Dios y que es un Dios de amor. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.